Vamos a cambiar de tema y saludo en la línea telefónica a Francisco Gutiérrez, nuestro analista económico y financiero. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenos días. Gracias. Oye, Paco, pues tal y como se esperaba, ¿no? Ayer el Banco de México pues anuncia un incremento de 75 puntos base a la tasa de referencia. Cuéntanos, Paco, deja la tasa en un máximo de 8.5%. Así es, Juan. Sí, mira, se esperaba porque la Reserva Federal en su último movimiento, el segundo consecutivo, fue de 75 puntos base. Y bueno, pues se esperaba precisamente por eso que el Banco de México hiciera el mismo movimiento y recuperar el diferencial de tasas de interés que ha venido manteniendo durante mucho tiempo, que es un diferencial amplísimo, es un diferencial de 600 puntos base, poco más o menos. Y bueno, pues por eso era muy cantado. Además, pues las presiones inflacionarias, Juan, que pues todavía no ceden en nuestro país, la inflación sigue a la alza, la inflación al consumidor está en 8.15%, la inflación al productor está en 10.1%, la subyacente es una inflación que pues sigue subiendo y alcanza ya el 7.65%, aunque está por debajo de la inflación general. Pues es muy indicativo que tenga una alza tan pronunciada, viene desde niveles del orden del 4% apenas hace un año. Entonces, bueno, pues era muy esperado por toda la situación internacional y por la situación en los mercados nacionales y las presiones que estamos viendo internamente, que el Banco de México haría esta alza. Y bueno, pues con mensajes importantes, Juan, porque no solo es esta alza, sino que el Banco de México pues reconoce que el balance de riesgos respecto a la inflación continúa con un considerable sesgo al alza. Esas son básicamente sus palabras, y el hecho de que sea un considerable sesgo al alza pues nos dice que todavía no está viendo el techo de la inflación. De hecho, la revisan hacia el alza. Y el otro mensaje es que, bueno, pues en lo subsiguiente se va a valorar la magnitud de los ajustes necesarios en las tasas de interés para sus próximas reuniones. Es decir, vienen nuevos ajustes, aunque la magnitud pues estará en función de cómo se vayan presentando los resultados de inflación y otras variables relevantes para la determinación de precios. Así es, Paco. Si no mal recuerdo, quedan todavía dos reuniones dos anuncios de política monetaria en este año, una en septiembre y una pues prácticamente a finales de 2022. Comentabas, bueno, la pregunta no es si seguirán los incrementos, sino de cuánto, aunque algunos especialistas, estaba por ahí leyendo alguna información, consideran que estos incrementos podrían ser pues menores a los 3/4 de punto o 75 puntos base, que igual podría ser uno de la mitad de puntos, 50 puntos base, o incluso de un cuarto, Paco. Sí, Juan, mira, dependerá, es muy difícil y es muy pronto decirlo en estos momentos, porque sigue habiendo, como platicamos el día de ayer, muchísima incertidumbre respecto a la inflación, tanto en Estados Unidos como en México. Pero sí, digamos, hay ciertas señales, por ejemplo, el hecho de que la inflación en los Estados Unidos haya bajado desde niveles del 9.1% al 8.5%, pudiera ser, si las condiciones en los mercados internacionales de energéticos se mantienen o continúan mejorando, pudiera ser que en los Estados Unidos estemos viendo el techo de la inflación. Y si estamos viendo el techo de la inflación allá, probablemente la Reserva Federal empiece a moderar sus alzas en tasas de interés, aunque yo creo que, siendo que la inflación continúa muy alta y que la economía, particularmente el empleo, continúa por muy buen camino, se crearon más de 500,000 empleos en las últimas nóminas no agrícolas, pues es el escenario perfecto para que sigan elevando sus tasas de interés, porque pues la inflación está alta, pero la economía no parece estar sufriendo mucho. Entonces, todavía es incierto, pero hay señales
en ese sentido. Pudieran en Estados Unidos empezar a moderar su alza si la inflación efectivamente ya tocó techo, aunque habrá que ver. Y desde allá, digamos, esa es la señal más importante. El Banco de México tendrá que hacer por lo menos lo mismo que haga en lo subsecuente la Reserva Federal. Y por un lado. Y por el otro lado, Juan, pues toda la incertidumbre en los mercados internos. Platicábamos ayer de que no solo está esta presión externa por la parte de energéticos que se contaminó en México y que, bueno, pues inició esta alza de precios, sino ya desequilibrios internos muy, muy serios. Tenemos un desequilibrio en finanzas públicas, aunque no lo parezca en el balance general, es decir, el déficit no es tan grande como ha sido otros años u otros sexenios, pero la deuda sí sigue creciendo y sobre todo el malgasto de los impuestos es un déficit implícito. Es como si se destruyera ese dinero. No se va a partes productivas, no se va a infraestructura, no se va a educación, a salud, a calles, a escuelas, a hospitales, sino que se está yendo a consumo y desaparece, digamos, los impuestos pasan de ser un capital productivo a un consumo improductivo. Eso por un lado. Por el otro lado, pues tenemos desequilibrios muy importantes de oferta y demanda en diferentes mercados. La oferta está decreciendo, por oferta me refiero a la producción de bienes y servicios, alimentos y agropecuarios principalmente, pues por razones de suministro, pero también por razones de inseguridad y de falta de Estado de Derecho. Esto que comentabas de Coahuila, pues es un vivo efecto de la incertidumbre, la inseguridad en la que se vive las actividades cotidianas de consumo y de inversión. La quema de más de 10 establecimientos comerciales es gravísima. Paco, pues perdón que te interrumpa, estamos a punto de que nos corte la guillotina. Dame 3 minutos y regresamos. Estamos platicando en la línea telefónica con Francisco Gutiérrez, nuestro analista económico y financiero. Paco, antes de irnos a la pausa, pues nos comentabas de varias circunstancias o varios elementos que, bueno, no permiten que haya una estabilidad en torno a una tranquilidad, vaya. Y mencionabas, por ejemplo, pues el clima de inseguridad, ¿no? Que existe en el país, o también pues en una situación de que el gobierno pues está gastando mal nuestros impuestos. Esto te referías justamente pues al tema de los programas sociales, ¿verdad? Es correcto, Juan. Digamos, y mira, si es muy grave y no es menor, y ojalá el Banco de México lo entienda, no parece entenderlo por completo porque no menciona nada al respecto. Y eso es preocupante porque entonces su política monetaria se vuelve poco creíble. El gasto público básicamente proviene de la recolección de impuestos, es decir, a los ciudadanos nos quitan parte de nuestra valor de producción, trabajamos, obtenemos un ingreso y de ese ingreso nos quitan un impuesto. Ese ingreso es un ingreso productivo, es decir, produjimos algo, algún bien, un servicio, por lo cual obtuvimos el ingreso y el gobierno se adueña de ese ingreso. Eso es lo que es un impuesto. Y ese impuesto debería de gastarse en cuestiones productivas, es decir, infraestructura, seguridad, salud, escuelas, hospitales, calles, puertos, aeropuertos, etcétera. Y entonces, en vez de gastarse en eso, se está yendo, por ejemplo, al AIFA, el nuevo aeropuerto. Se gastaron miles de millones de pesos, decenas de miles de millones de pesos en eso, y no producen nada. Entonces se le quita una parte productiva a la población que podría irse a inversión o consumo productivo de la población y se invierte en una infraestructura que no sirve, y no sirve por el simple hecho de que está muy, muy lejos y muy, muy incomunicada. Eso significa destrucción de valor. Y al haber destrucción de valor, equivale
a que si imprimieras dinero de más o tuvieras producto de menos. Es decir, hay un desequilibrio implícito en el mercado monetario y esa es potestad exclusiva del Banco Central, equilibrar la oferta de dinero con el valor del producto. Por eso el Banco de México sí debería de incluir en su comunicado pues recomendaciones de política monetaria hacia los diferentes actores económicos, en este caso la Secretaría de Hacienda, que es la que malgasta los impuestos, porque hay un desequilibrio implícito en el mercado monetario. Y bueno, pues no lo está haciendo. Desde ese punto de vista, si bien el Banco de México parece estar actuando sí con independencia, debo decirlo, yo he sido muy crítico de esta Junta de Gobierno y me parece que hay que seguir siendo porque hay que vigilarlos muy de cerca. Sí parece estar actuando con independencia, sí parece estar actuando con, ya ahora con oportunidad, con seriedad, digamos, técnica, pero falta desde el gobernador anterior una crítica severa y muy decidida hacia esta parte del malgasto de los impuestos y los desequilibrios fiscales que son necesario corregir para poder lograr el equilibrio monetario. Eso no está en su comunicado. Y bueno, pues hay que esperar también a las minutas, pero ya vimos que en la minuta anterior no estuvo y en la anterior tampoco, y desde el gobernador anterior desapareció esa crítica que con Agustín Carstens comenzó a hacerse a la política fiscal de derroche que significaba un desequilibrio en el mercado monetario. Y bueno, el otro desequilibrio también que viene son las remesas, Juan. Las remesas han crecido de manera impresionante, de 25 mil millones de dólares en el 2018, 2017, a más de 55 mil millones de dólares en estos momentos. Es un crecimiento de más del 100% en tan solo unos años. Parte se explica por la migración de mexicanos a los Estados Unidos, pues por las malas condiciones en nuestro país, por las buenas condiciones en los Estados Unidos. Eso tiene esa explicación, pero hay una parte que no sabemos de dónde viene el crecimiento, es decir, no es por más migraciones, no es por más ingresos. Esa parte no sabemos si se está monetizando, es decir, cada dólar de remesa que entra al país se convierte en 20 pesos y eso aumenta la oferta monetaria, en parte, si es que proviene, por ejemplo, de lavado de dinero, esa monetización pudiera estar ejerciendo presiones inflacionarias porque, de nuevo, genera un desequilibrio en el mercado monetario. Entonces, lo que te estoy diciendo, Juan, es que hay desequilibrios muy serios, importantes, no solo que provienen del sector externo, la inflación externa en los Estados Unidos, la guerra, digamos, el impacto sobre los bienes energéticos y de alimentos externo, sino que también desequilibrios internos que tienen que ver con la inseguridad, cobro de piso, robo de mercancía, asalto a los establecimientos comerciales, actos terroristas como los que estamos viendo y que comentabas hace unos momentos, y de demanda que tienen que ver con el enorme dispendio de gasto público en programas sociales que pues más bien son programas electorales, y el enorme dispendio público en gastos entre comillas de infraestructura, pero que sabemos que no son productivos, como son pues estos caprichos del presidente de Dos Bocas, el AIFA y el Tren Maya, que sabemos que bueno ya se inauguraron dos, el AIFA y Dos Bocas, y no producen nada, destruyen dinero hoy por hoy, y el Tren Maya, que tampoco sabemos si va a ser productivo y si va a generar, digamos, más riqueza en el país o no. Y eso genera un desequilibrio enorme en el mercado monetario que no veo que el Banco de México esté criticando y por lo tanto no sé si está consciente. Ya vimos que sí está consciente, Juan, de que las presiones inflacionarias son mucho mayores a las que anticipaban. Han revisado continuamente, por lo menos de manera muy importante, las últimas 2 o 3 veces su pronóstico de inflación.
El pronóstico de inflación pasó, por ejemplo, de 7.5 en su comunicado anterior a 8.1% en este comunicado para el cuarto trimestre. Es una revisión de 600 puntos en tan solo un par de meses. Es una revisión fuertísima por parte de un banco central. Pero sin embargo, Juan, mantienen su pronóstico de que la inflación baja al 3.2 al cuarto trimestre del 2023. Sí. No se explica cómo, si va a subir más rápido y va a subir más, regrese mucho más rápido de lo que decían, y no se explica a la luz de estos desequilibrios monetarios. Por eso, bueno, es un llamado al Banco de México a que ejerza una crítica frontal a los desequilibrios que está generando las finanzas públicas en el mercado monetario. Muy bien, Paco, tenemos minuto y medio. Te escriben del auditorio, ¿cómo afectará al mexicano de a pie que tiene préstamos a través de tarjetas de crédito, nómina, automotriz o personales, el incremento en las tasas de interés por parte del Banco de México? Pues mira, Juan, el incremento en las tasas del Banco de México es, digamos, el costo base para la otorgación de crédito del sector privado. El sector privado, los bancos captan dinero del público, esa es gran parte de su base de capital para poder ser prestado, y la otra parte la obtienen precisamente de financiamiento entre bancos y financiamiento del Banco Central. Es decir, tocan la ventanilla del Banco de México o de algún otro banco y le piden prestado dinero para poder prestarlo. Entonces, esta tasa ya del 8.50, pues es la base del costo de captación, digamos, para dinero para que lo presten los bancos. Y luego vienen todos sus costos de operación, de manera que a esta tasa base, 8.50, pues se le tiene que sumar los costos de operación, pues del cajero, las sucursales, los funcionarios, el riesgo del crédito, etcétera. Así es que se le suman varios puntos porcentuales. Sí. Las tasas de interés a las que se prestan créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz y de las empresas van a subir, y como van a subir, se va a tener que pagar más por esos créditos y les va a afectar en el bolsillo, les va a quedar menos dinero en el bolsillo porque hay que pagar más por las hipotecas y por los créditos que se tienen. Perfecto. Paco, te aprecio mucho tu participación esta mañana. Al contrario, Juan Manuel, estoy a tus órdenes. Muy buenos días al auditorio. Gracias, Francisco Gutiérrez.